Para identificar tus necesidades en el análisis de datos, puedes seguir los siguientes pasos. 1. Define el problema. Identifica el problema que estás tratando de resolver o la pregunta que estás tratando de responder con el análisis de datos. Por ejemplo, necesitas entender mejor el comportamiento de tus clientes o saber qué factores influyen en el rendimiento de tus ventas. 2. Identifica los datos disponibles. Determina qué datos están disponibles para ayudarte a responder la pregunta o resolver el problema. Por ejemplo, tienes datos de ventas, datos de clientes, datos de redes sociales, o algún otro tipo de datos relevantes para tu problema. 3. Determina el tipo de análisis requerido. Decide qué tipo de análisis necesitas para obtener la información que estás buscando. Por ejemplo, necesitas realizar un análisis estadístico para encontrar patrones en los datos, o simplemente necesitas visualizar los datos para ver tendencias. 4. Considera el contexto. Ten en cuenta el contexto en el que estás trabajando. ¿Estás en un ambiente de negocios, un ambiente de investigación, o un ambiente de gobierno? El contexto puede influir en la forma en que se aborda el análisis de datos y en los resultados que se buscan. 5. Define los resultados esperados. Define los resultados que esperas obtener del análisis de datos. ¿Estás buscando respuestas a preguntas específicas, descubrir patrones ocultos, o simplemente visualizar los datos de manera clara y efectiva? Al responder estas preguntas, podrás identificar mejor tus necesidades en el análisis de datos y determinar la herramienta adecuada para satisfacerlas. La selección de una herramienta de análisis de datos dependerá de tus necesidades específicas y del tipo de análisis que quieras realizar. Aquí hay algunas herramientas de análisis de datos comunes que podrían ser útiles. 1. Microsoft Excel. Excel es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada que puede realizar análisis estadísticos básicos y avanzados, como regresión, análisis de varianza y análisis de tendencias. También puede ser utilizada para la visualización de datos y el trabajo con gráficos y tablas. 2. Python. Python es un lenguaje de programación popular utilizado para el análisis de datos. Tiene una gran variedad de bibliotecas de análisis de datos disponibles, como Pandas, NumPy y Matplotlib, que pueden ser utilizadas para la exploración, limpieza y análisis de datos. 3. R es otro lenguaje de programación popular para el análisis de datos. Tiene una gran cantidad de bibliotecas y paquetes de análisis de datos, como Plot2 y dplyr, que pueden ser utilizados para el análisis estadístico, visualización de datos y el modelado. 4. Tableau. Tableau es una herramienta de visualización de datos que permite a los usuarios crear gráficos, tablas y mapas interactivos utilizando una variedad de fuentes de datos. Es particularmente útil para la visualización de grandes conjuntos de datos y para la creación de dashboards interactivos. 5. Power BI. Power BI es otra herramienta de visualización de datos que permite a los usuarios conectar, limpiar y modelar datos de diferentes fuentes para crear visualizaciones interactivas y dashboards. 6. SQL. SQL, Structured Query Language, es un lenguaje de programación utilizado para trabajar con bases de datos. Permite la extracción, transformación y carga de datos, así como la realización de análisis estadísticos básicos. Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las herramientas de análisis de datos disponibles en el mercado, y que la selección de la herramienta adecuada dependerá de tus necesidades específicas y del tipo de análisis que desees realizar. La preparación de los datos es un paso crucial en el análisis de datos y es importante asegurarse de que los datos estén limpios, organizados y en el formato adecuado antes de comenzar el análisis. A continuación,
se presentan algunos pasos que puedes seguir para preparar tus datos. 1. Recopila tus datos, reúne todos los datos que necesitas para realizar el análisis. Estos datos pueden provenir de diferentes fuentes, como hojas de cálculo, bases de datos, archivos de texto o archivos CSV. 2. Limpia tus datos, es probable que tus datos contengan errores, valores faltantes o información redundante. Es importante limpiar tus datos eliminando errores y rellenando los valores faltantes para asegurarte de que los datos sean precisos y completos. 3. Organiza tus datos, es importante organizar tus datos en un formato coherente. Asegúrate de que las columnas se llamen de manera consistente y de que la información esté organizada de una manera lógica. 4. Elimina datos duplicados, si tus datos contienen información duplicada, elimina las filas o columnas duplicadas para evitar resultados inexactos. 5. Normaliza tus datos, si tus datos provienen de diferentes fuentes, es posible que estén en diferentes formatos. Normaliza tus datos para que estén en el mismo formato y escala. 6. Verifica tus datos, antes de comenzar el análisis, verifica que los datos estén en el formato adecuado y que los errores y valores faltantes se hayan corregido. 7. Documenta tus datos, es importante documentar tus datos y mantener un registro de los cambios que se han realizado. Esto facilitará la reproducción de los resultados y te permitirá rastrear los errores y los cambios realizados en los datos. La preparación de los datos puede ser un proceso largo y tedioso, pero es un paso crítico en el análisis de datos. Asegurarse de que los datos estén limpios, organizados y en el formato adecuado puede ayudar a garantizar resultados precisos y significativos en el análisis. Una vez que hayas preparado tus datos, el siguiente paso es importarlos a la herramienta de análisis de datos que hayas seleccionado. A continuación, se presentan algunos pasos generales que puedes seguir para importar tus datos. 1. Abre la herramienta de análisis de datos, abre la herramienta que hayas seleccionado para realizar el análisis de datos. 2. Selecciona la opción de importar datos, busca la opción de importar datos en la herramienta. Esta opción puede estar ubicada en diferentes lugares dependiendo de la herramienta que estés utilizando. En Excel, por ejemplo, la opción se encuentra en la pestaña Datos. 3. Selecciona el archivo de datos. Una vez que hayas seleccionado la opción de importar datos, busca el archivo de datos que hayas preparado previamente y selecciónalo. 4. Especifica el formato de los datos. Es posible que necesites especificar el formato de los datos que estás importando. En Excel, por ejemplo, puedes especificar si los datos están separados por comas o tabulaciones. 5. Configura la importación de datos. Es posible que necesites configurar la importación de datos para que la herramienta pueda leer los datos correctamente. En Excel, por ejemplo, puedes especificar la delimitación de las columnas y el tipo de datos en cada columna. 6. Previsualiza los datos. Es una buena práctica previsualizar los datos antes de importarlos para asegurarte de que se hayan importado correctamente. Si los datos se importan correctamente, guarda el archivo de datos. 7. Comienza el análisis de datos. Con los datos importados en la herramienta de análisis de datos, puedes comenzar a explorar y analizar los datos utilizando las herramientas y técnicas disponibles en la herramienta. Los pasos específicos para importar datos pueden variar dependiendo de la herramienta de análisis de datos que estés utilizando. Es importante consultar la documentación de la herramienta o buscar tutorials en línea si necesitas ayuda para importar datos en una herramienta específica. Explora y visualiza tus datos. Después de importar tus datos a la herramienta, puedes empezar a explorarlos. Utiliza las funciones de la herramienta para buscar patrones, tendencias y relaciones en los datos.
También puedes visualizar los datos utilizando gráficos, tablas o mapas. Realiza el análisis. Una vez que hayas explorado y visualizado tus datos, es posible que quieras realizar un análisis estadístico más detallado. Utiliza las funciones de la herramienta para realizar el análisis que necesitas. Comunica tus resultados. Finalmente, cuando hayas completado el análisis de tus datos, debes comunicar tus resultados a otras personas. Puedes hacer esto mediante la creación de informes o presentaciones que muestren los hallazgos más importantes que has descubierto. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.